Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tener dos entrevistados en el programa, una parte que tiene que ver con la parte técnica y no podemos dejar de decir política, de manejar uno de los proyectos más grandes del sur del Perú, el proyecto Maje Siguas. Lo curioso del caso es que el proyecto Maje Siguas es el proyecto más estudiado, que más dinero se ha invertido, que más equipos de gente ha trabajado y que no sale. Yo no puedo entender cómo un proyecto que tiene estudios de las principales consultoras que cobran una millonada de plata, que ha sido el discurso reiterativo de todos los gobernantes regionales, locales, nacionales, no sale. Algo mal estamos haciendo. Así es que he decidido invitar a la persona que me llevó, no sé, tal vez hace 20 años, no lo sé, tal vez él se acuerde mejor, a Angostura, el lugar donde debería construirse la represa. Yo fui siendo reportero del diario Arequipa al Día muy emocionado porque yo decía, después cuando regrese voy a decir, yo he estado parado ahí en el fondo, ya miren tanta cantidad de agua, yo he estado parado en el fondo. Bueno, no puedo decirlo porque hasta ahora no se hace y no sabemos finalmente si se hará o si se hará como se debe hacer. Así es que he invitado a Isaac Martínez, es un especialista en irrigaciones, es un especialista en temas de agua. Él ha sido el presidente ejecutivo de Maje Siguas, él ha estado en otras irrigaciones en el país conduciendo esos proyectos irrigacionales y ha estado en la Autoridad Nacional del Agua. Así es que yo creo que esta entrevista nos va a ilustrar de qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe hacer. Y más adelante voy a estar con el sacerdote Jorge Patnan. Él es de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de la importancia de Francisco en las vísperas del Día del Papa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ingeniero Martínez, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto de saludarlo en principio y recordarle que fue eso hace 25 años. 25 años. Yo estuve en Majes como director ejecutivo desde mayo del 93 hasta casi fines del 96, pero cuando el proyecto Majes dependía del Instituto Nacional de Desarrollo, es decir, el director ejecutivo era el responsable administrativo, legal, técnico, él decidía todo. Ahora ya lamentablemente ha pasado el proyecto al gobierno regional y ya no es pues el director ya no dirige nada, ¿no? Todo se dirige a través del gobierno regional. Una de las cosas que yo recuerdo es precisamente la emoción que sentí cuando llegamos. Caminar, llegar hasta una parte en carro, luego caminar hasta la zona y estar en el lugar donde se iba a hacer el espejo de agua fue realmente emocionante. Y yo pensé que pocos años después iba a poder decir pues eso, ¿no? Sí. Estar en un bote de repente allí y decir yo estuve allá abajo, ¿no? ¿Por qué desde que usted estuvo hasta ahora no se concreta esa represa que permite la irrigación de las pampas de Siguas? Sí, mire, es muy importante porque lamentablemente se han puesto tantas primeras piedras y quiero reiterar de que es negligencia y esto debería estar penado por algún funcionario del Estado que firme un contrato sin antes tener la libre disponibilidad del terreno. Eso debe ser penado porque es un engaño, una estafa. Y eso ha retrasado ¿cuántos años al proyecto Majes? Mire, por una parte Cusco y por otra parte los señores de Pusapusa, cuyas primeras gestiones nosotros las hemos iniciado en el año 93, ya había una relación de los damnificados, acuerdos preliminares, pero nunca ha debido firmarse el contrato si es que no había todo eso ya estado terminado. Mire, ahorita Tacna lamentablemente, igualmente su proceso se cae para hacer Vilavilani por estas mismas casi razones, porque no hay posibilidad de entrar libremente al terreno para hacer la obra si no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios.
Entonces, esa es una de las causales. Y dos, que lamentablemente el estudio inicial ha estado mal planteado. De ahí vienen las famosas y la última adenda, por ejemplo, la adenda número 13. ¿Por qué? Porque que no se consideró una cosa, no se hizo bien el proyecto porque no participaron la gente que debería participar por la especialidad. Por ejemplo, se han olvidado de considerar el agua para uso poblacional, eso no está considerado en MAGES 2. Entonces se tiene que sacrificar un área de terreno y esa agua considerarla para el uso poblacional si es que no se hace cualquier otro proyecto. Yo tengo elaborado un pequeño documentito que le he denominado Propuesta de Proyectos Hidráulicos en la región Arequipa, y ahí doy un planteamiento para llevar esa agua. Al margen de también... Yo quiero sí. detener, antes de que avance un poquito, Sí. es increíble. O sea, yo no puedo entender cómo Proinversión, los técnicos de Mages Siguas, las grandes consultoras internacionales, porque se paga una millonada de plata para que hagan estudios, reconfirmen las cosas, y no se hayan dado cuenta de que no previeron el agua para uso poblacional. O sea, eso significa que en Mages Siguas falla desde el burócrata que está aquí en la oficina de Caima hasta las empresas más importantes del mundo que son contratadas para hacer los estudios de la obra. Claro, y eso a veces está precipitado porque ya se me acaba mi gobierno y tengo que firmar el contrato antes de irme, ¿no? Esas precipitaciones hacen que se cometan estos errores. Mire, hace algunos años en la Pampa de Siguas, la quebrada de la cabecera de la Pampa de Siguas inundó la carretera panamericana. Inclusive malogró el canal de Santa Rita de Siguas. ¿Qué hubiese pasado si estuviera hecho el proyecto Mages 2? Hubiese inundado todas las parcelas de Mages 2. ¿Qué se han olvidado igualmente? Desviar esa quebrada de las nacientes de la Pampa hacia la quebrada del Impertinente. Esa también es una obra importantísima que se ha obviado. Ya estamos hablando de cosas mayúsculas, estamos hablando de desastres que podrían hacer colapsar todo un proyecto, dejar a poblaciones enteras sin agua y arruinar económicamente a un gran sector de colonos o de agricultores o de empresas. Sí. Y tampoco eso se ha detectado. Tampoco. ¿Y cómo es que usted sí detecta y a los que les pagan por hacerlo no lo detectan? Es que en ese tiempo me pagaban. Yo trabajaba en ese tiempo en la ANA y yo personalmente me fui hasta la cabecera de esa cuenca a pedido del ingeniero Lozada, Enrique Lozada, un gran señor que ya ha fallecido lamentablemente. Él me invitó y yo ayudé un poquito en que vayan algunas máquinas para que... Yo no estaba en la ANA, perdón, yo estaba en Mages, en el proyecto Mages, en el 2015, porque yo trabajé en el 2015 5 meses. No me pregunte por qué me fui. Entonces, se lo voy a preguntar, pero después de la pausa. Entonces yo fui personalmente, caminé hasta el lugar y realmente es una falta muy simple y muy grave, porque ahí ha debido hacerse una estructura de desvío de esa quebrada que viene desde los deshielos del Ampato. Había que derivarla a la quebrada del Impertinente, que es la quebrada que está pasando el túnel de Vítor. Eso se llama la quebrada del Impertinente. En fin, entonces se ha estudiado tanto el proyecto Mages, pero sin embargo hay cosas tan interesantes que lamentablemente no se han llevado bien. Usted estuvo en el 2015 en el proyecto Mages. Después de estar en el 2015 y haber detectado esto, ¿se ha hecho algo para garantizar que la inversión millonaria que nos está tardando más de 47 años en hacerla no termine siendo arruinada completamente porque no se desviaron estas aguas? Mire, yo en ese pequeño periodo de 5 meses que estuve, tuvimos ocasión de conversar con el contratista. Acuérdese que en esa época se activó el proyecto, otra vez el contrato, otra vez de Mages. Y yo me acuerdo como hasta ahora,
le dije al contratista que ese proyecto, como está, tenía una pendiente muy fuerte, los canales laterales, y así le dije, mientras yo esté acá en este cargo, usted no va a ejecutar la obra tal cual, porque es una pendiente criminal como la del el mismo canal madre de Majes 1. Ahí ha muerto mucha gente. O sea, es un canal muy inclinado y había que haber hecho diseños con caídas o entubarlo, que es lo que quieren hacer ahora. Pero eso ha debido preverse oportunamente porque son cosas elementales. Ahora dice que van a entubar, que es parte de la adenda número 13, el canal para tener presión. Imaginémonos, ¿cómo vamos a pensar que para tener presión si ese proyecto siempre ha sido considerado como riego presurizado, Majes 2? Entonces, lógicamente hemos tenido que considerar que iba a trabajar a presión, ¿no? Entonces, ya son explicaciones. Yo la verdad que no he leído la adenda 13, creo que no la han publicado fácilmente, al menos yo no la he leído. Pero habría que ver en qué consistiría esa adenda número 13, que ya eso encarecería por algo de 127 millones de dólares, aparte de los 550 que ya complica la cosa un poco, ¿no? A no ser que haya pues un equilibrio económico, porque depende de todo eso, ¿no? De todo eso depende. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos pretendo preguntarle al ingeniero Isaac Martínez si las inversiones que hemos hecho en Majes Siguas realmente son valederas. O sea, ahora no nos queda más, pero ¿valió la pena irrigar Majes? ¿Valió la pena esperar 47 años? ¿Qué debemos hacer? Se lo preguntaré después junto con los motivos por los que dejó la última vez Autodesk. Estamos de regreso en el programa, sigo con Isaac Martínez. Isaac Martínez es sin duda uno de los ingenieros que más conoce el proyecto Majes Siguas. Él ha sido el presidente de Majes Siguas hace 25 años, como bien lo ha recordado, y también durante 5 meses hace unos cuantos años. ¿Valió la pena Majes Siguas? Algunos piensan que no, siguen diciendo que es un elefante blanco, que las tierras resultan ser las más caras del mundo y que ahora no tenemos más remedio pues que terminar lo que mal se empezó. Pero, ¿realmente valió la pena? Mire, es cuestión de oportunidad. La oportunidad de Majes 2 ha debido ser inmediatamente después de Majes 1, pero usted se acuerda toda la historia de las máquinas que tenía el proyecto, se la llevaron a todo el Perú, desarticularon el proyecto y ahora nos encontramos con una infraestructura hidráulica mayor, ya muy deteriorada. Hay 9 puntos neurálgicos en el esquema principal de Majes que en cualquier momento fallan y se queda sin agua la Pampa de Majes. Bueno, quedarse sin agua en la Pampa de Majes es condenarlos prácticamente a la muerte, porque el agua viene del otro, bueno, viene desde los Andes. Así es que eso es lo único que en una irrigación como esta no se puede dar. Así es. ¿Y cómo es que esos puntos neurálgicos, primero cuáles son y cómo es que no se están atendiendo? Claro, ahora el asunto es de que los agricultores de la Pampa de Majes, con justa razón y con un sentido de apego natural, normal, de cuidado de su familia, de lo único que tiene, de su chacra, piden que sea una represa en Siguas. Pero ya ese es otro tema que me ha costado muchas discusiones, que no es posible hacer otra represa en el Valle de Siguas para Majes 1. ¿Por qué? Porque la entidad financiera le va a preguntar ¿para qué quieres una represa? Y si le dicen para Majes 1, le van a decir, oye, ya tú tienes Condoroma. Le va a decir para Majes 2, tú tienes Angostura. Entonces no van a tener qué cosa decirle, no le van a decir voy a tener una represa por si acaso se rompe el canal. Nadie lo va a financiar. Una estructura cara, además es una quebrada angosta, sería una represa de 130 metros de altura para guardar 30 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos. Sería una represa cara. Pero tienen mucha razón los agricultores, porque ellos tienen que cuidar lo suyo. Pero en vez de hacer eso, lo que sí podrían hacer es propiciar un pequeño embalse para el uso poblacional. Ahí tendría una justificación plena. Y que podría abastecerlos en caso de algún problema. Sí. ¿Cuáles son los 9 puntos neurálgicos? Bueno,
voy a tratar de acordarme. Lo principal es ahorita el canal Los 9. más importantes, ¿no? El canal 9. El canal 9 es un túnel que se llama túnel 9 también, que tiene una falla geológica desde la construcción del proyecto Majes. Yo cuando estuve en la última vez en Majes convoqué a 3 ingenieros que estuvieron en la construcción de ese túnel. El ingeniero Gómez Silva y 2 geólogos. Incluso me regalaron un plano de las fallas de ese túnel. Eso ha fallado. ¿Por qué? Porque en la parte alta de ese cerro se cultiva. Entonces la falla se activa. Y lo que ha hecho solamente, lo que se ha hecho por filtración, lo que se ha hecho solamente es hacer un desvío del canal 9 que sale del túnel 9. Es un desvío, pero no se ha arreglado el canal 9, que es una inversión fuerte. Entonces, ¿un tramo de cuánto es? El túnel es más o menos de 900 metros, el túnel. Y el canal es algo de 200 metros. 1 kilómetro, algo más de 1 kilómetro. Sí. Ahí lo que se ha producido, como le digo, es la falla. Una falla de tierra atraviesa el cerro, en este caso, y cualquier solución que se le pueda dar, la falla no se va a desaparecer. Si es un túnel, atraviesa un cerro. Exactamente, el túnel atraviesa el cerro y yo he entrado a ese túnel, he entrado caminando, lógicamente, con linternas, y se ve cómo es que está la falla cruzando el túnel, o al revés, el túnel ha cruzado la falla. Si la falla se activa, el túnel colapsa, no hay posibilidad, si hay un cerro en medio, de hacer un bypass, digamos, para retomar el agua. Claro, en ese momento ya sería muy complicado porque ya el tiempo no nos da. Acordémonos que en el canal 8, me acuerdo yo exactamente, el año 2013, enero, se rompió el canal. Y fue por una avalancha que cayó, pasó sobre el canal y lo destrozó un tramo. Ahí se demoraron como 3 meses para reponer el agua. Menos mal que había agua en el río Sihuas. Y a la Pampa no le faltó agua, menos mal. ¿Cuánto tiempo pueden durar no sé, son 15.000, 16.000, 18.000 hectáreas que hay en Majes 1 sin agua? Mire, aproximadamente no pueden pasar de 7 días. Cualquier cosa hay que solucionarles en una semana. Una semana, póngale ya 10 días, ya. No podemos pasar de esa cantidad porque ya las plantas se van a malograr y más tiempo ya los animales van a tener problemas, es decir, sería un caos. ¿Y cuánto afectaría eso? Porque uno piensa, bueno, pues yo vivo en Arequipa, yo no soy agricultor y punto, ¿no? ¿Cuánto afectaría ese problema en Majes Sihuas? Si se quedan sin agua un mes y todas sus cosechas se van al tacho. Claro. ¿Cómo afectaría la economía de la región? Claro, indudablemente. Mire, son aproximadamente 17.000 hectáreas. Es otro tema que nadie quiere saber cuántas áreas hay bajo riego. Sería interesante conocerlo. Oficialmente son 15, pero deben haber 17.000 hectáreas. Entonces las 17.000 hectáreas bajo riego la cosecha estaría perdida. ¿Y qué pasa con la gente? Tenemos algo de 2.700 agricultores. Sería muy complicado. Ese es el tramo más los que más viven peligroso. Bueno, ellos son los agricultores, pero todos los que se han establecido en el Pedregal, cuya economía se vincula precisamente comercio, a la agricultura. Toda la gente que es una población flotante en Majes, que se estima hasta en algo de, no sé, pasan de 150.000 personas. Ese es complicadísimo. Ahora, ese es un punto neurálgico. El otro principal es la quebrada del sifón, del tubo puente, se le llama, es la quebrada Matadero. Hay una estructura hidráulica que se llama acueducto, pero unos le llaman el tubo puente, pero realmente es un acueducto. Es un tubo que cruza la quebrada Matadero, pero que no se le da mantenimiento detallado nunca. Entonces la acción abrasiva del agua con la arena lo desgasta al metal del tubo. Entonces ahí hay que hacer otra obra que yo también la planteé, hacer una alcantarilla grande en la quebrada y darle mantenimiento a ese tubo puente. Otro punto neurálgico está de Pitay más abajo. Ahí tenemos un hundimiento del suelo por las arcillas expansivas
que los canales, los tramos de canal están torsionados. En cualquier momento igual ese canal, ese tramo de canal falla y se quedan sin agua. El asunto es que se queda sin agua no solo la agricultura, sino toda la población de la zona, ¿verdad? Porque se abastecen de allí. Claro. ¿Cómo está el canal? Porque después, bueno, no sé cuándo se terminaron de construir los canales, pero ya han pasado décadas y eso significa que deberían tener algún mantenimiento especial. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos kilómetros de túneles y canales tenemos desde Condoroma hasta las Pampas de Mar? Sí, mire, son 88 kilómetros de túneles y 13 kilómetros de canales. Son 101 kilómetros todo el sistema de aducción. El túnel terminal nunca se le ha dado una inspección total. Ni siquiera inspección. Son 15 kilómetros que tiene el túnel, 15 kilómetros. Entonces no ha habido una inspección seria porque es muy complicado. Uno, el corte de agua que no puede durar mucho y el equipamiento. Ahí no se puede meter gente sin equipamiento especializado. Entonces tampoco sabemos cómo está el túnel terminal. Tenemos infinidad de tramos que están, bueno, ojalá que Dios es muy grande, por eso no se han roto todavía. ¿Y Condoroma cómo está? Porque ya sabemos que las represas de Arequipa están simplemente a la mitad por la cantidad de lodos que se han acumulado, por los problemas que hay. Sabemos que el Fraile tiene problemas, pero nunca he escuchado hablar de Condoroma. ¿Se ha hecho una inspección? ¿Cómo está la represa en sí? ¿Cuál es la calidad del agua que se almacena? Sí. Bueno, mire, yo le digo que se ha hablado tanto de represas, es que a veces la gente dice lo que sabe y no sabe lo que dice. Se han especulado tantas barbaridades. Antes de que yo llegue a Majes en el 2015, por ejemplo, esa vez se acuerda que el agua salía con mal olor en Arequipa. Por supuesto. Decían que la culpa la tenía Autodema porque no limpiaban las represas. Una represa no se limpia. Imagínense yo cómo voy a sacar el barro de una represa, tendría que conseguirme una retroexcavadora de un brazo de 200 metros, y eso es utopía. Una represa tiene un volumen muerto, que es para que se almacene el sedimento, y tiene que tener una buena operación. En época de avenidas, levantar la compuerta para que salga el barro con agua, pero usted sabe que a Aguada Blanca no se puede hacer eso, la compuerta está trabada de fondo. Las otras compuertas no tienen la operación debida porque no hay gente que está preparada, capacitada para hacer ese trabajo. Entonces, menos mal que la ANA tiene un programa de el proyecto de modernización para un poco ver lo de la represa del Fraile, que la verdad que deberían incluir la Aguada Blanca más, porque esa es también la que está con problemas. Que es el vaso regulador, por donde pasa todo el agua, ¿no? Así es. Sedimentos, mire, solo tiene problemas, el Fraile tiene un poco de problemas de sedimentos y Aguada Blanca. Condoroma no tiene problemas. En perfecto estado. Sí, no tiene problemas porque le digo, es normal que se acumule sedimentos en el fondo de una represa, para eso está el volumen muerto. Si pasa el volumen muerto, ya hay que tener cuidado. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos todavía voy a estar con el ingeniero Isaac Martínez, es uno de los ingenieros que más sabe del proyecto Majes, y ahora pretendo preguntarle qué cosa debe hacer el siguiente gobierno regional con este proyecto para que se concrete realmente, porque tantas veces nos han dicho que ya está a punto de salir, que ya se licita, que ya se concreta, que ya se hace, que todo parece mecida. Y luego de ese bloque voy a estar con el padre Jorge Patnan, él es de la Asociación Vida y Familia, y vamos a hablar sobre la influencia de Francisco, el Papa, en las vísperas precisamente del día de San Pedro y San Pablo. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, seguimos con Isaac Martínez, es un ingeniero que ha sido presidente de Autodema, que conoce realmente lo que es este proyecto, lo conoce técnicamente y ha sufrido las consecuencias de las malas decisiones políticas. Se ha licitado con Fujimori, se ha licitado con Toledo, lo quiso sacar como pudo Daniel Vera Bayón, vino Guillén y dijo no, y junto con Proinversión
rehicieron todo, contrataron a las mejores consultoras, se supone, y parece que todo eso ha fracasado nuevamente. Viene Yamila Osorio y dice que sí, que ya destrabamos, que hemos avanzado. Y acaba de decirme usted que, por ejemplo, todavía no terminamos de tener las tierras necesarias para poder hacer angostura. Bueno, ya no sé, ya no sabemos los arequipeños qué creer. Cuando esto es jugar a Pedro y el Lobo, ¿no es cierto? Ya no se cree ningún anuncio. Si buscamos los periódicos, la cantidad de noticias que dan por hecho ya el proyecto Majes deben ser, pues, yo no sé, cientos de páginas, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, indudablemente que los campesinos de Pusapusa ya parece que han terminado de arreglar el tema, pero indudablemente ha ocasionado retrasos y lo principal es de que está encaminado el tema. Tenemos que seguir adelante a como de lugar. Si está encaminado, Sí. ¿por qué el presidente de la República ha anunciado que se ha formado una comisión para destrabar el proyecto Majes? Si algo ya no está trabado, ¿para qué hacemos una comisión de destrabe y al más alto nivel? Sí, es precisamente por este bendito último adicional, esta adenda última. Estamos hablando de 127 millones de dólares. Entonces ahí tiene que intervenir Economía y Finanzas para que apruebe eso. Hay que considerar que todas las adendas han sido asesoradas por Proinversión, por Agricultura y por Economía y Finanzas. No ha sido una decisión del gobierno regional sola. Ha habido la participación de todas estas entidades. Igualmente tiene que pasar por esas entidades esta adenda número 3. No sé si usted tiene la misma percepción. Yo durante unos pocos meses trabajé en el gobierno regional y tuve la oportunidad, por mi cargo de asesor, de estar en las reuniones con la gente de Proinversión que miraba el tema de Majesiguas. La impresión que yo tenía, y luego de conversar con los técnicos del gobierno regional, era que los de Proinversión lo que buscaban era poner muchas trabas porque tenían un desconocimiento total de lo que significaba Majesiguas, y los funcionarios que llegaban aquí tenían algunos conocimientos de irrigaciones del norte, pero que no eran precisamente comparables con Arequipa. Sí. Pero a eso se suma algo que acaba de ser noticia, y es que en el Ministerio de Economía y Finanzas hasta los técnicos buscan coimas, y esto ha sido por una denuncia que acaba de hacer un alcalde al propio presidente de la República. ¿Cuánto de las trabas de Majesiguas han sido por desconocimientos de Proinversión, Economía y Finanzas, y cuánto ha sido realmente por corrupción, cree usted? Bueno, es un poco difícil señalar eso, pero que existe, todos estamos de acuerdo de que existe, ¿no? O sea, ¿cree que ha habido corrupción? No sé, yo no podría asegurar. No, no o sea, podría pero asegurar. es un proyecto tan grande, y después a las luces de lo que hemos visto en Odebrecht y todas las cosas, parece pues increíble que esté 47 años sin completarse el proyecto más estudiado, Sí, no de pues. Arequipa, del Perú. Claro, ahora yo quería decirle de que todos los que han pasado por el proyecto Majes, todos los directores ejecutivos han puesto su granito de arena. No podríamos decir, nadie podría atribuirse el hecho de que Majesiguas salga. Todos han puesto su granito de arena, con problemas, con defectos, pero ha habido una gran también traba en el Estado, es de no poner gente especializada en el asunto. Eso es importantísimo, y que me perdonen los que han estado en Majes si no son especialistas en el tema, pero eso jala cola. Y también la poca continuidad de los funcionarios. Lo que usted me quiere decir es que la gente que ha dirigido Majes poco o nada sabía de lo que se debe hacer en un proyecto irrigacional como ese. No todos. ¿La mayoría? Han habido algunos, pero la mayoría ha sido gente profesional, especialmente cuando estaba en el INADE. Acuérdese que el En nada. INADE, Y cuando estuvo en el gobierno así es. regional, sí se politizó el asunto. Claro, ya se politizó más, ¿no? Ya era un manejo más interno, un poco más politizado. Eso no hay que negarlo, eso no es secreto para nadie. Y no es problema de acá, es de todo el Perú. Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero eso ha sido también un atraso para todos los proyectos del Perú, todos. ¿Qué es lo que cree usted
que debe hacer el próximo presidente regional? Bueno, mire, ojalá que se arregle en principio esta parte económica de las adendas, porque si es que sigue entrampado, cualquier presidente del gobierno regional va a seguir igualmente entrampado. Pero lo primero que debería hacerse es definir esto de las adendas. ¿Se hace o no se hace? Y una vez que se haga... ¿Se debe hacer? ¿Usted cree que debe reemplazarse tubos en vez de canales? Mire, como le dije, no he leído la adenda 13. No podría opinar certeramente si... Sin tener la documentación. Sin tener, porque yo he leído el periódico y realmente los argumentos son una barbaridad, ¿no? Que voy a entubar porque se va a evaporar el agua, esas son tonterías. Entonces habría que leer bien la adenda. Pero lo que debería abocarse el siguiente presidente del gobierno regional es en ver lo del canal de aducción, dejarlo en buen estado. Hay que acordarse de que es una condición para el concesionario, que el gobierno regional tiene que entregárselo en buen estado de funcionamiento. A eso debe abocarse. Hemos escuchado tantas ventajas. Juan Manuel Guillén, por ejemplo, decía, y lo presentó públicamente, el proyecto diciendo que con eso Arequipa tendría desocupación cero, ¿no? Técnicamente desocupación cero, porque siempre hay un porcentaje de ocupación. ¿Tan bueno es Majes-Iguas realmente? ¿Cuáles son las ventajas reales, más allá de lo político, de lo que se puede especular, lo real y realista? Claro, ahora mire, las bondades del proyecto nadie lo puede negar, ¿no? Ya sabemos que es un proyecto no solamente arequipeño, sino de la región sur, pero el sistema de venta de las tierras, acordémonos, si alguien viene a comprar 200 hectáreas, no va a ser Juan Pérez. Va a tener que ser empresas grandes como las que hay en el norte, que dan trabajo, por supuesto que dan trabajo, pero no era lo que soñaba el arequipeño, ¿no? De tener su parcela en Majes. Entonces eso también hay que considerar, ¿no? Quiero preguntarle algo. Usted ha estado muy vinculado a este tema y también tiene que ver conoce mucho del tema de la agricultura. ¿Cómo es posible que empresas como las que usted dice que van a comprar Majes, porque van a ser industrias, para hacer agroexportación, como las que están en Ica, paguen por jornada en Ica 30 soles, mientras en Tambo los agricultores comunes y corrientes pagan entre 50 y 80? O sea, casi el triple de lo que pagan las grandes industrias que están exportando. Sí, es por la cantidad, por la extensión de los terrenos que tienen y la cantidad de gente que necesitan. Es, por ejemplo, usted lo acaba de decir, no solamente en Tambo, vámonos acá nomás a La Joya, la mano de obra es cara. Entonces, si nos ponemos a pensar en el futuro de Majes 2, no van a ser pues los agricultores que van a pagar un buen jornal, van a ser grandes empresas que van a pagar sueldos bajos como lo estamos viendo en el norte. Pero veamos, si son 30 soles diarios por jornal, estamos hablando de un sueldo mínimo. O sea, eso es lo que nos puede ofrecer Majes-Iguas como empleo. Eso está lejísimo. Claro. La gente va a preferir trabajar para el agricultor de Tambo, claro, y pagar su propio seguro, por ejemplo. Así es. Por eso es que preveyendo eso, la gente de Majes 1 debe ir pensando en reordenar todos los problemas que tiene. Ya la última vez que estuve acá en la Triple, nos hemos reunido en el gobierno regional con el presidente de la Junta de Usuarios de Majes y acordamos en que inclusive se iba a hacer una parcela demostrativa para demostrar la cantidad de agua que debe usarse en una parcela, porque usted sabe que es un tema controversial, ¿no? El módulo de riego del proyecto Majes primigenio, eso no lo ha inventado Isaac Martínez, eso se ha hecho desde el año 66 y esa es la cantidad de agua que deberían usar. Pero tienen muy buenos argumentos los agricultores y tienen razón, porque tienen desbalance de presiones, han cambiado diámetros de tuberías. Fíjese, las 15.000 hectáreas ya no son 15, son 17. El agua que iba a estar, el sistema que iba a distribuir 15.000 hectáreas, ahora distribuye para 17.000 hectáreas. El sistema ya no da. Eso hay que reordenarlo, ¿no? La cosa no es que yo tampoco haya dicho quiten el agua a Majes, no, ha habido concertaciones para que haya poco a poco la disminución del agua, que nadie puede negar que es un uso excesivo del agua. Acordemos que son 8.000 hectáreas. Y que provoca tremendos problemas en antiguos valles,
¿no es en cierto? derrumbes. Mira, acordémonos. Ahora infraestructura vial, inclusive, la carretera Exacto. panamericana, la principal, Así. está en riesgo. Ahorita se nos viene abajo. 8.000 hectáreas están sin regar y esa agua de las 8.000 las usan en las 17.000. Le agradezco mucho, ingeniero. Ha sido Muy amable. muy instructivo. Nos vamos a una pausa. Quería pedir disculpas por mi redundancia, ¿no? En una de las preguntas le dije, ¿cuál es lo real y realista? Bueno, hay canciones que dicen también que son cosas del mundo mundial, ¿no es cierto? Nos vamos a una pausa. Cuando regrese voy a estar con el padre Jorge Patnan, él es de la Asociación Vida y Familia, y vamos a hablar de la influencia de Francisco en el mundo de hoy, en las vísperas del Día de San Pedro y San Pablo. Muy bien.